Tras acampar en una de las zonas montañosas más remotas de Europa del Este y hacer cumbre en el techo de Albania y Macedonia, seguimos recorriendo las tierras de Alejandro Magno, lugar que, tal y como veréis, sigue chocando por la cantidad de animales callejeros que hay y el estado en el cual están. Seguimos por aquí recorriendo Macedonia. Hemos estado durmiendo en este precioso lago que es artificial. Y es que ahora mismo nos ubicamos en el lago de Mavrovo, al cual da nombre el Parque Nacional de Mavrovo, en el cual se ubica, siendo el lago artificial más grande del país, rodeado por cadenas montañosas con altitudes superiores a los 2000 metros. Entre ellas el Korab, que ya visitamos la semana pasada. Aquí a mi derecha, tal y como podéis ver, hay una pequeña iglesia. Al principio pensé que era una mezquita, pero creo que es una iglesia. En Google Maps lo estoy intentando buscar información en Google y no sale nada. O sea, me parece preciosa y claro, como tiene lo que es la cruz ahí en el centro y luego también alrededor las cúpulas, pues entiendo que será una iglesia cristiana ortodoxa, que es la religión principal en este país, en Macedonia, y la segunda ya sería el Islam. Después allí al fondo sí que hay una iglesia que ya, pues bueno, parece más normalita, digamos. Al subir el nivel del agua, pues se suele quedar sumergida. Vale. Gracias. Lo dicho, que al subir suele quedarse sumergida debajo del agua, como porque este lago, tal y como os decía al principio, es artificial. Entonces pasó pues como en muchos sitios, como en Riaño en España, que al final había un pueblo, pero crearon un lago artificial. Y adiós pueblo, pues aquí básicamente lo mismo y todas las casas se tuvieron que mover pues fuera de lo que es el centro del valle. Es la leche ver como Chuchi todo el rato busca a Zarpis y Zarpis huye, o sea, es que es terrible. Ya estamos de vuelta, así que me voy a poner a entrenar, que me tengo que pegar una ducha y luego ya nos moveremos, nos iremos para el pueblo. Esta se ha quedado aquí de alfombra. ¿Y tú? Está cansadita. Ha sido un buen paseo, chavales. Por cierto, esto que veis aquí al fondo me lo dieron en una charla que fuimos a dar. Una pequeña charla que di en un centro. Bueno, en un centro. Y me dieron eso y a Zarpis le flipa. O sea, yo aluciné. Se mete ahí y se suele meter ahí a dormir. O sea, es impresionante. Se acerca el momento de reanudar el viaje para seguir rumbo a Bulgaria, que será la próxima parada. Pero primero, breve inciso para la sesión de entreno de hoy y continuamos con el viaje. Ya veis el plan por aquí, algunos entrenar y otros dormir. Hace un tiempo horrible, hace muchísimo viento, además tengo unas agujetas del horror, pero vamos a acabar ya, vamos a finiquitar por hoy. Buah, es que se está moviendo hasta la furgo, o sea, es terrible. Entreno finiquitado ya hace un tiempo horrible, está pegando súper fuerte, así que así ducharme totalmente imposible, aunque lo quisiese, aparte de por el frío, porque directamente, o sea, el chorro del agua se lo va a llevar. Así que nos vamos a largar, nos vamos al pueblo
y allí tenemos que hacer bien de cositas, así que nos vemos allí. Ha sido recoger todo y se ha puesto a llover, no está cayendo muy fuerte, pero vamos, está todo súper nublado, está el tiempo muy feo, un viento terrible y una chipis ultra mega chovada. Vamos a poner rumbo a lo que es el pueblecito. Estamos ya por las calles de Gostivar, en un pueblito muy humilde, lo que se ve, vamos, me recuerda muchísimo a toda la zona de Croacia que vimos, que después de la guerra estaba destrozado, muchísimas fachadas sin acabar, que al final, pues bueno, pues supongo que le darán importancia a tener todo lo básico dentro y a lo de fuera, pues como no tiene una importancia primaria que digamos, yo creo que no se gastan el dinero en eso, porque al final aquí el dinero no abunda. So I will send you. After I'll send you. Oh, popular. Kind of. Bueno, no sé si habréis flipado tanto como yo. O sea, estos chavales... La gente aquí es súper amable, súper enrollada. Aunque también me da que pensar, porque al final ya habéis visto la moto, cómo estaba. Luego llevaban un escape de estos que suenan ahí, vamos, a petardo puro. Y vamos, que les ilusionaba mogollón el tener fotos con esa moto, pero eso me da que pensar. Al final, por ejemplo, en Kosovo y en Albania, el tener un coche o tener ropa de marca es como algo que te da estatus, y me temo que aquí será algo parecido, que al final, pues bueno, tener una moto o un coche tocho le den muchísima importancia. Y esto sorprende, sobre todo en un país en el cual los salarios medios rara vez superan los 600 euros y los precios de cualquier vehículo siguen siendo los mismos que en cualquier punto de Europa. Estoy ya camino a la lavandería y en este cachito que he caminado ya se ve, pues bueno, lo que hemos visto en otros sitios, muchísima basura por ahí tirada, al final por falta de contenedores, que se ven muy poquitos. La infraestructura, tal y como he dicho en algún otro vídeo, pues yo creo que será muy pobre. Me acabo de pegar una columpiada importante, acabo de llegar al sitio y esto es un lavadero de coches, no es para lavar ropa, así que me va a tocar preguntar a gente, porque en Google Maps esto era lo que me salía. En el chat. English, is there any place where I can clean my clothes? Do you know? No. No, okay. No, Okay. there is no. Okay, then I need to go to Skopje, right? Yes. Ok, pues ya lo habéis oído, no hay nada, es un pueblo de 38.000 habitantes y aún así no hay dónde limpiar, así que tendremos que ir a la capital de todo Macedonia. Es muy loco que no haya ningún sitio, es pasote lo que cambia de una cultura a otra. Así que habrá que ir a la capital y conocerla un poquito. Así que vamos a hacer la compra y nos vamos a ir a cenar a algún lado, que esto tiene pinta de que se está poniendo cada vez más feo, está tronando que, vamos, que alucináis. Estoy alucinando con lo grande que es este sí que es un súper bastante grande, y aprovechando que aquí es todo más barato me voy a comprar una sartén y todo, que la otra vez se me pegó la tortilla y no queremos que eso se repita. Typical to have two works like you? It's typical? Yes? Yes. Wow. Okay. That's a lot. También me sigue sorprendiendo toda la cantidad de embutidos que tienen, o sea, es una barbaridad y son todos diferentes, alucino. Y luego salchichas a saco paco. Ya me pica la curiosidad, así que vamos a probar una, a ver. O sea, mira que soy de probar cosas, pero esto me costaría mucho probarlo. No me hagas tanto miedo, tío. Toma. Venga. Buah, tío, se acojona, ¿eh? Qué barbaridad. Pobre chaval, lo que le habrá caído a este. Venga, toma. Mira, te lo dejo aquí, ¿vale? Aquí lo tienes. Es tuyo, venga. Es tuyo. Va con miedo, tío.
Me dan una pena los perretes así del copón. O sea, hay algunos que, bueno, pues los ves en la calle, pero dentro de lo que cabe no se les ves bien, físicamente bien, que son amigables, pero guau, este se acojona mogollón. O sea, este le han debido atizar, pero bien. En fin, vamos a irnos ahora a comprar comida típica de aquí, que sigo teniendo hambre, o sea, esto es lo único que me he comido. Y me apetecía coger ahí cositas, pero he dicho, va, para eso mejor cojo aquí algo típico y que esté bueno de verdad, que sea algo auténtico de aquí. Ya tenemos la parte salada de la comida, el pan y el burek. El burek es una comida típica, bueno, yo creo que viene desde el Imperio Otomano. Entonces todos los países que estuvieron bajo el Imperio Otomano, pues esto es algo muy típico que se puede encontrar en todos ellos. Es como una empanada más o menos, luego lo veréis, ya os lo voy a enseñar. Y ahora nos vamos a coger un poco de baklava, que esto es típico de Turquía. Y claro, ya como nos vamos acercando, pues aquí también. Y tengo mucha curiosidad de probar uno artesanal. You choose for me. Acabo de llegar a la furgo y se estaban reventando, pero literal se estaban reventando el uno al otro. Esto es terrible, de verdad. Es terrible. Saber esas cosas, o sea, no sé, tío. Y el niño, bueno, no sé. O sea, es que aquí ya esto será como lo normal, pero el niño está allí como que parece que hasta les anima, como venga, no sé, sin más. Es heavy ver estas cosas, la verdad. Es muy heavy. Es que no es. Joder. Tío, es terrible. No puedo más, de verdad. Es que esto es terrible, tío. Es terrible. Ya vale, ya vale. Guau. Seçil don do casi. ¿Hay foto? I am vaccine. I am So they put the vaccine. vaccine and the push out, right? And the yes. Come on. Fuah, chaval. Come on, I am. Buah, tío. Quickly. Chao. Ciao. Ya lo habéis visto, no sé ni qué me ha dicho el chaval ese, pero... Buah, tío. El pobre perro está reventado. No sé si... O sea, lo que me ha explicado no sé si es que debe de tener la rabia. No lo sé. No lo he entendido al chaval. El chaval también, no sé, con todos mis respetos, parece como algo... No sé, sin más. En fin, vamos a ponernos a comer, vamos a olvidarnos de esto, pero esto también es parte de la realidad que hay aquí. O sea, me encanta el país, porque al final es algo chocante, algo diferente. Pues que esta está en la realidad que se vive, ¿no? O sea, hay perros, hay algunos que estarán bien, hay otros que, bueno, ya habéis visto lo que he enseñado hoy. Entonces, pues bueno, pues hay de todo, es un cambio muy diferente. Pero lo dicho, vamos a quedarnos con que hemos comprado comida muy rica y nos la vamos a comer y a disfrutar. Bueno, pues esto es lo que os contaba antes del burek. Además esto es de pastelería, bueno, de pastelería, era una panadería. Así que esto tiene que estar increíble. Esta es de queso. Como creo que se ve ahí, el quesito. Normalmente suelen ser o de queso o de espinacas. En Albania también lo probé, pero este se ve mucho más pro. O sea, tiene un pintón de locos. Buah. Muy bien, gente. Muy bien. Buah. Está muy bueno. Muy bueno. El que probé la otra vez muy rico, pero es de otro nivel. A ver, vamos a empezar a probar por este. Allá vamos. Ostras. No me lo esperaba así.
En toda la parte de abajo es como que lleva un caldito, que es dulce. Ya veis como gotea. Está muy bueno. Pero es que es crujiente. O sea, no me lo explico. Pues está untado aquí con algo y sigue siendo crujiente. Muy dulce y muy bueno. Bueno, voy a probar uno más. Yo creo que este va a ser el elegido. Uf, este es blandito, ¿eh? Este es blandito, chaval. Es como que tiene arriba, tiene como si fuera cacao. Parece Nesquik. A ver. Buah. Y tanto que Nesquik, tú. A saco de polvo. Eso está costando, ¿eh? Está muy bueno. Es como chocolate. Como si le hubiesen hecho chocolate en polvo. Pero parece colacao, en serio, parece colacao. Para comer es importante no respirar, si no, se te mete todo el polvo y se te queda ahí en la garganta. Voy a ver si me acabo el birek y nos vamos a ir a otro sitio a dormir. Y creo que hay unas ruinas, así que las veremos. Y ya nos vamos a dormir y mañana será otro día. Acabamos de llegar a Tetovo, una de las capitales, una de las ciudades más importantes de Macedonia. Al final es un país muy pequeñito, entonces aquí vamos, hay 10 ciudades importantes en lo que es todo el país, unos 80.000 habitantes. Y ahora mismo estamos en la parte superior de lo que es el pueblo, que aquí hay un fuerte, el fuerte de Tetovo, de los años 1800 y pico. Y nada, vamos a dormir aquí, o sea, ya veis, la furgoneta está justo detrás mío. Así que hoy pasaremos la noche aquí, pero antes de que atardezca y cerrar el día, nos vamos a ir a visitar el fuerte, que está abandonado, son todo ruinas, y podría estar guay un poquito de urbex para acabar. Parece ser que son como dos edificios básicamente, pero luego sí que había una muralla alrededor bastante grande, y en la mitad ahora mismo hay una iglesia, así que supongo que la habrán renovado ya que está muy nuevo y esto está absolutamente destrozado. Ahí también hay un par de señores mirando un poquito raro. Luego igual me acerco a ver qué es lo que dicen. Al pobre coche este no sé lo que le están haciendo, pero está descacharrado el pobre, la verdad. This is not Macedonia, Dardania. Dardania, ok. Dardania. Okay. Mit Geschichte, alte Geschichte ist Dardania. Ok, Alte Dardania. Geschichte und okay. in der I had no Welt, idea. ganzes Welt wissen über das. Ovaj, Ok. šta uzeti? Ja, Okay. der Name Dardania. Nordmazedonien ist von serbischen Politik einfach. Ovaj pive ljezi Selanikov, ti je Macedonia lijeka smovaka. Bueno, pues ahora sí que sí, ya nos vamos para adentro a ver lo que nos encontramos aquí. Aunque muy curioso lo que me han contado, o sea, estos señores no se sienten macedonios, se sienten como que son de Dardania, y decían como que Skopje, Gostivar, Tetovo, que esto es como otro país. Entonces entiendo que aquí también habrá algún tipo de conflicto, pues ya sea como Cataluña y España, algo parecido. Y luego también no hablan muy bien de otros países como puede ser Rusia y tal. No sé, leeré un poquito sobre el tema, a ver qué es lo que encuentro. Y es que Dardania fue un antiguo país que abarcaba el sur de Serbia, Kosovo y el norte de Macedonia del Norte. Hablamos de que los dardanos fueron una tribu indoeuropea, mezcla de tracios y lirios que datan del siglo IV a.C., siendo una amenaza para los griegos y el reino de Macedonia, que posteriormente sería conquistado por los romanos. Vale, gente, literal que esto es el establo, o sea, aquí es donde duermen las vacas que están pastando aquí fuera. Está todo lleno de mierda y acabo de pisar tremendo zurullo, tío. Además voy con las zapatillas de casa, o sea, por favor, tío. Mira, la más inteligente, esta no ha entrado aquí a pisar torditos. ¿Y tú, salvaje? La más lista. Y aquí viene. ¿Quiere mimos? ¿Vienes a darme mimos? ¿Qué, vas a escalar eso? No, no. Venga, hala, para afuera. Ya está, suficiente. Es que más bonita no se puede ser, ¿no? Ahí va. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué quiere curiosear? Haz lo que encuentra por ahí. Venga, tú, sal de ahí. Vamos, que aquí no hay nada. Esta se va por ahí. O sea, es que es impresionante lo de esta tía. Ya veis que aquí se escuchan, bueno, todos los rezos de toda la ciudad.
Aquí al final la mayoría son del Islam, así que esto es lo que se escucha cada vez que atardece. Venga, venga ahora. Este está muy alto para ti, ¿eh? Aquí tú no puedes escalar, pringui. Oh. Mira cómo mira para subir la tía, pero es que estoy aquí arriba. Es imposible que suba. Vuelve, ¿eh? Pero que míralo. Como subas esto, te lo juro que alucina, ¿eh? Es que... pasote. Más buena. Vamos a ver si nos subimos allí arriba y así podemos ver atardecer y ya nos iremos a dormir. Fua, menudas vistas privilegiadas de toda la ciudad, es precioso. Esto en cuanto anochezca, las luces se tienen que ver espectaculares.